Buenas tardes. Hoy vamos a hablarles de la lengua francesa y de algunas de sus particularidades lingüísticas y culturales. Pero ante todo quiero decir que sin el equipo que me ha acompañado, esta charla no habría podido tener lugar. La presentamos Elena Molino y yo, pero también están Elena Huertas, Leticia, Sara y Victoria. Y para dar testimonio, contaremos con la presencia de José Carlos. Y para empezar, una frase del gran Víctor Hugo. A ver si llega la frase. No, c'est aquí. Le mot qu'on le sache est un être vivant. Les mots sont les mystérieux passants de l'âme. Y ahora les cedo la palabra a mi compañera Elena Molino. ¿Puedo? Bien. Bonsoir a todos y a todos, muy buenas tardes. En nombre del Departamento de Francés y en el mío propio, quería darles las gracias por asistir a esta charla, agradecer a Jorge, a toda la Escuela de Idioma y al CEP de Málaga por la organización del ciclo de conferencia y agradecer también a los voluntarios. En primer lugar, por cierto, feliz año nuevo, ¿vale? En primer lugar, les hablaré sobre la historia de la enseñanza del francés y en segundo lugar les hablaré sobre algunas particularidades del idioma para un hispanohablante. La verdad es que resulta bastante difícil resumir en 5 minutos más de 100 años de historia, por lo que mis compañeras y una servidora hemos escogido 5 fechas para que tengan una idea global para ver un poquito cómo se ha producido la evolución de la enseñanza del francés. Y lo primero que tenemos que decir es que la lengua francesa siempre ha tenido un estatus especial en España, debido a las relaciones bilaterales entre ambos países vecinos, y porque la lengua francesa siempre ha estado asociada a la cultura y a la diplomacia. La primera fecha que tenemos que señalar es el año 1857, cuando se aprobó la ley Moyano. Antes de esta fecha, la lengua más enseñada era el latín, y con esta normativa se incorporan lenguas vivas, modernas, como el inglés, el francés y el alemán. El francés es la lengua más enseñada es la lengua prioritaria, digamos, durante más de un siglo. Pero a principios del siglo XX se produce una serie de recortes, por lo que algunas lenguas se suprimen, como el inglés y el alemán, pero el francés se mantiene como asignatura obligatoria. Y prueba de ello es que una de las pruebas obligatorias de bachillerato se desarrollaba íntegramente en francés. Ya. A partir de los años 50 recuperamos la diversificación de las lenguas y el francés empieza a retroceder. Y este retroceso se hace visible con la Ley General de Educación de 1970, porque el francés pasa de primera a segunda lengua extranjera y el inglés empieza a ocupar el primer puesto. Por otra parte, con esta ley se incorporan por primera vez las lenguas extranjeras en formación profesional y en primaria. Finalmente, ¿cuál es el panorama actual? Bien, pues desde la implantación del plan de fomento del plurilingüismo, ¿vale? Se ofrecen mayores oportunidades de aprender idiomas, se crean más escuelas oficiales de idioma, en toda Andalucía hay 42, y también se constituyen cerca de 915 centros bilingües en todo el territorio andaluz. Y concretamente en la provincia de Málaga hay 6 centros bilingües de francés, entre Málaga capital y Estepona. Finalmente, la última fecha que tenemos que recordar es el año 2015, el año pasado, porque el año pasado se aprobó una orden
por la que se incluye la obligatoriedad de aprender francés en primaria. Aquí pueden ver cómo el periódico local se hace eco de la noticia, ¿vale? Pero quienes mejor lo saben son nuestros alumnos CAL del grupo del curso de actualización lingüística, porque son todos o casi todos profesores y maestros. Hasta aquí el breve recorrido sobre la historia, la evolución de la enseñanza del francés. Más adelante mi compañera Anne-Marie les hablará de la metodología. Ahora, a continuación, vamos a hablar de algunas particularidades del idioma. Pero aquí ocurre una cosa, y es que resulta muy difícil comentar en 10 minutos la complejidad de una lengua, por lo que nos hemos limitado a escoger aquellos aspectos que resultan confusos, graciosos, tramposos y embarazosos, ¿vale? Pero antes vamos a ver un pequeño vídeo, ¿vale? Se trata de un sketch del famoso dúo cómico Tip y Cole, en el que nos enseñan a llenar un vaso de agua, ¿vale? Entonces, es una clase magistral en todos los sentidos de la palabra, ¿vale? Entonces, si les parece bien, lo vemos y después lo comentamos. Si a vuestra casa llega un familiar cualquiera, el cuñado, la cuñada, suegro, la suegra, o incluso alguien querido, y pide un vaso de agua, ¿cómo llenarlo? O me sirve. En efecto, le vamos a enseñar cómo hacer un vaso de agua. Ya a partir de este instante, todas mis palabras las irá traduciendo mi compañero el francés, que, como verán, es una lengua que domina perfecto. Comme si, comme ça. Perfectamente. Peches. Vamos, oye mejor que Tarzán de los Rodríguez Sagún. Todos, por favor, todos. Cállense, hombre, que estamos trabajando. Un respeto al artista. Pero que al artista, y a ti también. Comenzamos. Empezamos. Tarancamos. Socavamos. Lavarelón. Para beber un vaso de agua ¿Cómo ya le más de no? es imprescindible que el vaso esté vacío. ¿Qué le va a pasar? Porque si está lleno, ¿Pas que si lleno? ya no se puede llenar. ¿Cómo es posible? Ahora bien, A ver. el vaso debe estar vacío Vacío. en sentido vertical También. con la abertura hacia arriba. Hacia el techo. Porque si está con la abertura hacia ¿Pas abajo, que si a ver? vean que no se puede llenar. Regardez-le, calla el sol y se pone hecho una merda. Bien. Pero imaginemos, Imaginemos. o supongamos, por ejemplo, que ponemos ¿Qué ponemos? el vaso en sentido horizontal. Horizonte. Ocurrirá un poco más o menos lo mismo. 3/4 de propio. De lo calla el sol y la mano de la limpie. Por tanto, Oigan, nosotros cogemos el vaso así. los cojones, el vaso así. Con bien humildemente, perdón, he dicho una barbaridad. He dicho así, y sí, o con sa. Decíamos, vaso vacío, vertical, abertura hacia arriba y jarra con agua. Porque si la jarra no tiene agua, Más que si no de lo. vean que tampoco se puede. Oh, nunca ni no me vas. Bueno, hasta aquí, ¿vale? Si quieren verlo en su totalidad, pues ponéis cómo llenar un vaso de agua típico de YouTube, ¿vale? Es un poquito más largo. Ok. ¿Qué les ha parecido el vídeo, el sketch? Bueno. ¿El qué? Antiguo, ¿no? Vale. La verdad es que es un clarísimo ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿vale? Hablar francés no consiste en cambiar la última vocal. Mucha gente dice que el francés es muy fácil porque es muy parecido al castellano y con cambiar la última vocal, ponerle una E a la palabra, pues ya es suficiente. Bueno, pues evidentemente eso no es así. A veces funciona, pero solo a veces. Funciona casi en el ejemplo de liberté, égalité, fraternité. Pero no funciona evidentemente en la mayoría de los casos. Si, por ejemplo, yo quiero decir en francés arriba, abajo, izquierda, derecha, yo no digo arriba, abajo, izquierda y derecha, sino que digo en haut, en bas, à gauche, à droite. Y si voy a un restaurante y quiero pedir una tortilla de patata, yo no pido una tortilla de patate, sino que pido un omelette español, ¿vale?
Por cierto, aprovecho para decir que la tortilla francesa no es francesa. ¿Vale? Ok. ¿D'accord? Bien. Entonces, una de las dificultades del idioma tiene que ver con la pronunciación, la fonética. ¿Vale? En el sistema fonético estándar francés tenemos cerca de 36 fonemas, entre vocales, consonantes, semivocales, semiconsonantes y nasales. Y esta variedad de fonemas nos obliga a cuidar especialmente la pronunciación para evitar confusiones. Y una de las confusiones más típicas tiene que ver con el sonido U. Realmente el U no es tan difícil como parece, porque es una I con boca de O. A ver, vamos a hacer el experimento. Digan U. Lu. Ru. L'eus-tu cru? M'as-tu vu? Chapeau pointu, turlututu. Bien. No saben lo que acaban de decir, pero confían en mí. Muy bien. Entonces, es muy importante decir U porque hay otro sonido que le hace competencia, el sonido U. Y no es lo mismo decir elle est russe que elle est russe. Ella es rusa y ella es pelirroja. ¿D'accord? Bien. Otro fonema característico del francés que también existe en otros idiomas tiene que ver con la S sorda y la S sonora. ¿Vale? Por ejemplo, poisson y poison. Si ponen la mano a la altura de las cuerdas vocales, ¿vale? Pueden comprobar que para decir poisson, las cuerdas vocales no vibran. Poisson. En cambio, para decir poison, sí vibran. Poisson, poison. Poisson, sorda, S sorda. Poison, S sonora. ¿D'accord? Poisson, pez, pescado. Poison, veneno. ¿Ça va? Bien. En francés tenemos 4 nasales, aunque la última se suele pronunciar en ciertos países como Bélgica. En el francés de Francia se pronuncian sobre todo las 3 primeras, es decir, un en un. Por ejemplo, un bon pain blanc, un buen pan blanco. ¿D'accord? Un en un, 3 nasales, y la última se suele pronunciar en Bélgica. Cuando hay fonemas que se nos resisten, muchas veces lo que hacemos es que recurrimos a canciones. Y para explicar el sonido un, recurrimos a la canción Sur le pont d'Avignon. Entonces, aprovechando que estamos en la tierra de grandes artistas y grandísimos genios como Pablo Picasso, Pablo Alborán y Pablo López, vamos a cantar. Preparamos la... ¿On y va? C'est bon? Ok. Ça va, non? Alors, vous écoutez et vous répétez. D'accord? Vous écoutez et vous répétez. Ça va? On y va? Alors, 1, 2, 3. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Très bien. Creo que se merece un aplauso, ¿no? Bueno. Sur le pont d'Avignon. Ok. Cuando una persona aprende francés, una de las primeras cosas que aprende es que no es una lengua fonética, es decir, no se pronuncia todo lo que se escribe. No hay correspondencia entre la lengua hablada y la lengua escrita. Por ejemplo, esta frase, una persona que nunca ha estudiado francés, ¿cómo la pronunciaría? Sí, muy bien. Es decir, Jaime Beaucoup, les animaux et les voitures aussi. Mucho cuidado con Jaime y con aussi, ¿vale? Y una persona que empieza a aprender francés diría algo parecido a j'aime beaucoup les animaux et les voitures aussi. Es decir, las consonantes finales generalmente no se pronuncian y la E que no lleva tilde tampoco. Y luego hay combinaciones de letras que equivalen a un fonema. ¿Y qué significa la frase? Me encantan los animales y también los coches. Hablando de coches, ¿cómo se pronuncia esta marca? Renault, ¿vale? Renault. Bien. ¿Qué hay en común, ¿vale? Entre el mar,
una madre, el alcalde de Málaga y la alcaldesa de París, que por cierto se llama Anne Hidalgo, y sus padres son de Cádiz, ¿vale? Entonces, ¿qué hay en común entre esos 4 elementos? Mère, perfecto. Es decir, la mère, le maire de Málaga y la maire de París. Y si juntamos estas 4 palabras, o 3 palabras, obtenemos la magnífica frase: la mère du maire va a la mer. La madre del alcalde va a la playa, al mar. Es un ejemplo de homofonía. En francés hay muchísima homofonía, es decir, palabras que se pronuncian de la misma forma, pero que se escriben de forma diferente. Bien. A continuación vamos a hablar de algunas particularidades lexicales, pero aquí vamos a hablar de un aspecto concreto: los falsos amigos. Bien. Todos sabemos qué es un falso amigo, es decir, palabras que existen en varios idiomas, pero que tienen un significado diferente. Si entre el español y el inglés hay muchos falsos amigos, entre el español y el francés hay más, porque son 2 lenguas hermanas, lenguas afines, ¿vale? Por ejemplo, si cogemos el ejemplo de caminar, andar, en francés se dice marcher, caminar, andar, marcher. Pero marcher no es marchar, marcharse. Porque marchar, marcharse es partir. Y partir no es partir, porque partir es casar, y casar no es casar, porque casar es marier. ¿Queda claro? No, no. A ver, caminar, andar es marcher, pero marcher no es marchar, en el sentido de marcharse, ¿de acuerdo? Porque marchar es partir, y partir no es partir, en el sentido de casar, romper, porque partir es casar, ¿vale? Y casar no es casar, porque casar es marier. Pero hay más ejemplos. Estar embarazada. En francés se dice être enceinte, no se dice être embarrassée, porque être embarrassée es estar molesto, estar molesta. Bien. Pero si hay un ejemplo que se lleva la palma de oro, lo grandísimo premio internacional es este: el falso amigo de los falsos amigos. Estar constipado, ¿vale? Estar constipado en francés se dice être enrhumé, no se dice être constipé, porque être constipé es dice el refrán que una imagen vale más que 1000 palabras. En este caso, 2 imágenes valen más que 2000 palabras. Bien. La verdad es que podríamos estar hablando durante horas y horas sobre la complejidad del idioma, pero no hay tiempo para más. Así que es todo por mi parte. Y tan solo me queda pues agradecerles por su amable participación y por su participación. Muchísimas gracias. Voilà. Hay un tema que no se puede obviar dentro del estudio del francés y es la francofonía. Vamos a descubrirlo a través de 2 pequeños vídeos.
Bien, vamos a comentar la penúltima imagen de este vídeo. Como ven, los datos son de 2014. En 2014 el francés estaba presente en los 5 continentes, obviamente mucho antes también. Entre 2010 y 2014, los locutores que usan de manera diaria el idioma francés ha aumentado en un 7%. Hay 274 millones de francófonos, 900.000 profesores, 125 millones de estudiantes. Es el segundo idioma más aprendido, con 180 millones de internautas. Es el segundo idioma en informática y el tercer idioma en el mundo de los negocios. Y para profundizar un poquito más en este tema de la francofonía, les proponemos ver ahora un segundo vídeo. Géographe français, Onésime Reclus invente le terme francophonie en 1880 pour désigner les personnes et instances utilisant le français dans le monde. Le nombre de francophones atteint aujourd'hui 220 millions, ce qui fait du français la deuxième langue de l'Union européenne et la 9e mondiale. Plus de la moitié des locuteurs vit en Afrique, selon l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. L'Algérie comptabilise la seconde communauté francophone au monde, avec plus de 11 millions de personnes sachant lire et écrire le français. En Afrique du Nord, par rapport à la population totale du pays, les Tunisiens distancent les Marocains. En revanche, c'est au Maroc que les locuteurs sont les plus nombreux. En Afrique subsaharienne, les 3 pays qui regroupent le plus grand nombre de personnes parlant le français sont la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Dans les pays de l'océan Indien, Madagascar comptabilise le plus grand nombre de francophones, mais c'est aux Seychelles et à l'île Maurice que la langue française reste la plus présente. Au Moyen-Orient, le Liban devance l'Égypte. En Europe centrale et orientale, la Roumanie puis la Pologne et la Moldavie comportent le plus grand nombre de francophones. En Amérique du Nord, le Québec en recense 7 millions, soit 93% de sa population. Dans la Caraïbe, Haïti demeure le premier pays francophone. L'Asie, avec des chiffres très faibles, reste stable. Le français est avec l'anglais l'une des 2 seules langues parlées et apprises sur tous les continents. Aujourd'hui, 116 millions de personnes apprennent le français dans le monde, avec 900 000 professeurs. Selon les projections de l'OIF, en 2050, près de 85% des 715 millions de francophones vivront en Afrique. En Europe, il n'y aura alors plus que 12% des francophones de la planète. ¿Qué es la cortesía? Dominar un idioma también requiere conocer las normas de cortesía del país. La cortesía es un conjunto de normas necesarias para que los individuos puedan comunicarse de un modo adecuado. Para que nos acepten, tendremos que conocer las reglas de comportamiento que pueden diferir mucho de una cultura a otra. España y Francia comparten muchas de estas normas, pero parece que los franceses tienen más rituales de cortesía. Veamos ahora algunas diferencias. Saludar cuando se aborda a una persona o se entra en algún lugar es siempre fundamental. En una cafetería, por ejemplo, no se puede entrar diciendo «ponme un café, anda». Siempre hay que empezar por el bonjour, si no nos tomarían por maleducados. El humorista Gad Elmaleh nos muestra que los franceses también son capaces de burlarse de la cortesía cuando ésta es exagerada. Trop de formules de politesse? Des fois, même entre 2 étages dans un ascenseur, tu peux en faire 9 des formules de politesse. Tu sais. Tu rentres, bonjour, pardon, excusez-moi, pardon, quel étage? 2e. Merci, t'attends un peu, oups, pardon. T'arrives, les portes s'ouvrent, excusez-moi, je vais sortir, ça va sortir, bah oui, je vais vous laisser passer, bah merci, attention, pardon, excusez-moi, bonne journée, bah vous aussi, merci, au revoir, à bientôt, merci, pardon. Para pedir algo se usa el condicional y nunca el imperativo con giros como «Je pourrais avoir un café, s'il vous plaît?»
En la vida diaria, las expresiones s'il vous plaît, merci, por favor, gracias, se utilizan mucho más que en español, tanto con desconocidos como en la familia y con los amigos. En la mesa se considera descortés decir pásame la sal sin el por favor. En este cartel de una cafetería vemos la importancia de la buena educación. Si digo solamente un café, me costará 7 euros. Si añado un café, s'il vous plaît, puede que se me quede en 4,25. Y si por fin digo bonjour, un café, s'il vous plaît, puede que incluso se me quede en 1,40. El uso del usted está mucho más extendido. El tuteo es únicamente para la familia, los amigos o entre gente joven. En el resto de los casos puede resultar incluso grosero tutear a la gente. En los institutos, en la universidad, entre profesores y alumnos se llaman de usted. En el trabajo también. Aquí vemos cómo el empleado pide a su jefe tutearlo y éste le contesta con mucha guasa. ¿Est-ce que nous pouvons nous tutoyer? Techniquement, oui. Hiérarchiquement, no. En el trabajo también. Y también hablar alto. Es algo que suele molestar mucho a nuestros interlocutores franceses, con lo cual habrá que tenerlo en cuenta. Los besos. ¿Cuántos besos se dan en Francia? Depende de la región. En algunas 1, en otras 2, en otras 3 o incluso en algunas se dan 4. Y para la anécdota, les diré que cuando le enseñé el mapa a una amiga francesa, miró atentamente su región y me dijo, no, en mi región no se da un beso, se dan 3, con lo cual es un tema bastante complejo. Los gestos también difieren. Aquí, mon œil significa anda ya, no me lo creo, cuando en español significa ojo, ten cuidado. Algunos gestos más. El gesto A, larguémonos. El B, madre mía. El C, qué pesado. Y el último, ni idea. Significa ni idea. Ahora vamos a ver qué importancia tiene la cultura que posee cada uno y el saber expresar ideas para la adquisición de un idioma extranjero. Cuando empezamos a estudiar el francés, el vocabulario es muy básico y los temas fáciles. Por ejemplo, saludar, los miembros de la familia, la casa, las tareas diarias. La gramática tiene semejanzas con el castellano. Por ejemplo, los artículos, los tiempos verbales, las construcciones de las frases. Y las reglas las puede asimilar casi cualquier persona con algo de empeño. Esto es válido para A1 y A2. En B1 el programa es muy denso y hay que dedicarle bastante más tiempo. Sin embargo, a este nivel, un alumno estudioso puede aprobar con buena nota. En este punto, o sea, al final de B1, el estudiante ha adquirido una buena base para no solo desenvolverse bien en francés, o sea, apañarse si va a Francia, sino que sabe formar oraciones más elaboradas, tanto en la lengua escrita como en la lengua oral. En B2 se le va a pedir que sepa discurrir sobre temas actuales. Puede ser un tema como la familia. ¿Cómo es hoy la familia en España? ¿Cómo ha evolucionado en estos 40 años?
vamos a aprender a reflexionar sobre él, a aportar argumentos. Esto quizás parezca obvio a primera vista, pero realmente cuando queremos desarrollar una reflexión, el alumno se da cuenta que fuera de 4 perogrulladas, muchas veces no tiene nada más que decir. En clase aprenderemos que hay mucho más que decir sobre un tema tan cercano y a la vez, por supuesto, descubriremos la familia en Francia. Trataremos también temas como la ecología, no ya como cada uno debe reciclar, pues eso ya se ve en el primer ciclo, sino las políticas que rigen en la Unión Europea, las controversias, el mundo del trabajo, la situación en general, una comparación con otros países y de manera muy práctica, ¿qué tiene que hacer un español que quiere ir a trabajar a Francia? ¿Cómo redactar una carta? ¿Quiénes somos los europeos? Este es otro tema. El arte como parte integrante de nuestra personalidad. ¿Qué sabemos de música, pintura, escultura? Las nuevas tecnologías y los cambios que conllevan, los personajes más destacados del mundo francófono y nuevos temas cada año en función de la actualidad. Todo esto supone la adquisición de un amplio vocabulario que veremos a través de un método y también con periódicos, reportajes televisivos. Pero ¿domina el alumno el vocabulario en su propio idioma? Aquí quiero referirme a mi propia experiencia. Los jóvenes suelen tener más facilidad para pronunciar bien, entender las comprensiones orales. En cambio, tienen dos tipos de dificultades. La primera es comprender un texto escrito, la segunda, producirlo. Con los adultos suele ocurrir lo contrario. Todo lo que se refiere a la lengua oral les cuesta. La escrita la desarrollan con más soltura. Finalmente, el programa parece bien amplio, lo que conlleva un cierto grado de dificultad, pero la experiencia ha demostrado que en la clase de francés se puede adquirir este bagaje a la vez que se descubre un nuevo idioma. El trabajo con periódicos, radio, televisión se hace habitual y las películas en la Semana del Cine Francés o los Viernes Cinema, las novelas que nos acercan al mundo francófono, también los alumnos las descubren en el club de lectura. Todo lleva a un debate fructífero y entretenido. La conclusión de los estudiantes a final de curso suele ser: hay que ver lo que hemos trabajado, pero también cuánto hemos aprendido. Hasta aquí nuestra exposición como profesores. Ahora vamos a dar la palabra a José Carlos para que nos dé su testimonio como antiguo alumno de esta escuela. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar querría agradecer al Departamento de Francés que me permita estar aquí hoy y contar un poco mi experiencia como alumno, y también evidentemente a la escuela a la que llevo ligado pues desde el año 97, gracias a la formación que me ha dado durante todo este tiempo y a la organización de estas charlas en la que el Departamento de Francés me permite colaborar. Si tengo que hablar de mi experiencia o del momento en el que yo empecé a tomar contacto con la lengua francesa, tengo que hablar del instituto, porque yo empecé en el instituto no como hemos visto anteriormente, que ya se empieza incluso en primaria. Yo empecé en tercero de la ESO, cuando ya había estudiado inglés anteriormente en primaria, y cuando había empezado a estudiar aquí inglés. Un año antes empecé inglés y empecé a la vez con el francés. Lo que me enseñaban en el instituto en francés, yo veía que era muy diferente a lo que yo aprendí aquí en inglés, es decir, la metodología que utilizaban, la forma en la que
me explicaba las cosas o la forma en la que simplemente dábamos clases. ¿Sí? Vale. Es que oigo mucho ruido. Era completamente diferente y eso me hizo plantearme que esta quizás sería una forma muy bonita de seguir aprendiendo un idioma como el francés. Tengo que deciros también que en mi primer año en el instituto casi suspendo, porque no sé, no sentía que aquello era algo que me llenase. Sin embargo, una vez entré aquí, ya justo al año siguiente me matriculé en francés, vi que la forma de aprender y de enseñar francés aquí era completamente diferente, no tenía nada que ver con el instituto. Aquí la primera de las cosas que me sorprendió fue que la clase no era muy variopinta. Había gente jubilada, había gente que trabajaba, yo era un adolescente con 16, 15, 14 años e incluso había gente de la universidad, con lo cual pues aquello ya era un paso adelante porque no tenía solo contacto con gente de mi edad. Podía aprender una lengua y además aprender cosas de otras personas, que para mí supuso algo importante. Pensaréis que hablar de algo así con la información que ahora mismo tenemos y con forma de ver las cosas que tenemos en internet, con tanta información ahora es un poco, no sé, baladí, pero con mi edad, 14 años, hace por lo menos ya 15, no teníamos tanta información ni veíamos tanto mundo como se ve ahora con la gente tan joven. Además del tema de la edad y de la variedad de alumnado, me di cuenta también que la forma de aprender francés era muy distinta. Para empezar, no sabéis lo positivo que para mí resultó el estar escuchando a diario, porque teníamos una hora de clase cada día, de lunes a viernes, a una persona francófona, a una persona francesa, casi siempre, y que además no solo vivía de lo que sabía de nacimiento, como hemos visto, se surtía de la televisión, utilizaba la radio francesa, los periódicos en francés, todo eso lo traía a clase y hacía que la experiencia del aprendizaje fuera muy distinta a la que yo había vivido en el instituto, que era coger el libro, hacer ejercicios, traducir y punto. Entonces me di cuenta que no, la educación aquí o el formarme en idiomas aquí en la escuela. Bueno, llegado a este momento quiero hacer una mención especial a dos personas que tuvieron mucho que ver en que mi amor por el francés siguiera creciendo, porque llegó un momento en la etapa de la formación en que una de mis profesoras, Victoria Algarra, decidió que era candidato o me podía mandar a un programa de intercambio cultural que iba a tener lugar en Francia. Para ello, otra persona a la que quiero mencionar hoy es Cristóbal Herrero, que fue antiguo profesor del departamento de alemán de la escuela y que hoy forma parte de la ONG Lions Club International, una de las organizaciones más importantes en cuanto a servicio del mundo. Bueno, pues gracias a ellos dos tuve la posibilidad de tener una de las experiencias más grandes o más importantes que el francés me ha proporcionado, y fue ir como candidato de esta organización del Club de Leones a Francia a compartir una experiencia cultural y juvenil con gente de todos los países, gente de Finlandia, de la República Checa, de Kenia, de Argentina, y lo único que nos unía era el rango de edad que teníamos y la pasión por el idioma francés. Aquello me abrió mucho más la mente y me abrió mucho más al mundo, y mucho mejor gracias a la formación que me proporcionó el departamento de francés, porque sin esa formación no habría podido disfrutar al 100% de esta experiencia. Con lo cual, de nuevo, gracias departamento de francés y Escuela de Idiomas por existir, como yo digo muchas veces. Además, tuve la suerte que el año siguiente el Club de Leones consideró que mi forma de ser y también mi nivel de francés me hacía apto a disfrutar de nuevo de la experiencia de ir otra vez a Francia, pero en aquel caso fui como colaborador, como organizador del siguiente campo que organizó el Club de Leones francés. En este caso no tuvo nada que ver el español, sino el francés, que me reclamó como ayudante o como colaborador. Y bueno, ya por aquel entonces casi acababa el quinto curso, los que
son antiguos alumnos sabrán de lo que hablo. Ahora ya se habla de B1, B2 con el marco común europeo de la lengua, pero todavía hay muchos que decimos, terminé quinto de la escuela de idiomas de francés o de inglés. A partir de ese momento, pues me decidí a buscar trabajo. Y todos podéis pensar, bueno, pues el inglés sería el que más le facilitó la tarea o la... La verdad es que en principio a lo que me empecé a dedicar fue a compartir mi pasión por el idioma, por la lengua francesa. Empecé a dar clases a alumnos e intentar transmitir eso que había conocido aquí, las formas de aprender un idioma que me habían enseñado aquí, intentar transmitirlo a otras personas. Y una cosa lleva a la otra y me vi envuelto en una especie de selección, en un proceso de selección de una aerolínea para la que he trabajado durante 8 años después, y en la que de nuevo el francés me tenía preparada otra sorpresa. Evidentemente, la gran mayoría de los candidatos que estuvieron en aquella entrevista fueron con el inglés como bandera. Yo llevaba el inglés y además también el francés. Y tengo que decir que fue una de las razones, seguro, por la que me eligieron entre tantos candidatos, a otra gente también. Pero bueno, me permitió disfrutar de una profesión que, bueno, llama la atención, es la de auxiliar de vuelo, azafato, azafata. Y bueno, todavía no terminó el francés de darme alegrías en mi vida, porque lo primero que yo hice cuando empecé a trabajar de auxiliar de vuelo fue moverme, como la profesión lo pide. Te pide disponibilidad geográfica, pues Madrid, Mallorca, Valencia, estuve dando un poco vueltas de acá para allá. Y llegó un momento en el que dije, bueno, ¿y si pudiese volver a mi ciudad, a mi casa, a trabajar desde allí y seguir un poco mi rutina, que era venir aquí, seguir aprendiendo idiomas? Y dije que, bueno, ¿por qué no? Y aquí el francés fue otra vez el que me permitió, la lengua francesa, la que me permitió volver a casa. Porque la aerolínea para la que trabajo tiene 3 frecuencias diarias a París, en código compartido con la aerolínea francesa de bandera, Air France, y necesitan una persona que hable francés en el avión. Y ahí volví a postular mi candidatura y me mandaron a Málaga, con lo cual lo tenía todo, podía seguir disfrutando de Málaga, de mi escuela de idiomas, a la que he seguido unido desde entonces y aprendiendo idiomas como el alemán, el italiano, incluso el ruso. Y bueno, la verdad es que mucha gente me pregunta y me dice que cómo sigo y por qué sigo por aquí, y por qué colaboro y por qué estoy en la escuela, y considero, como ya he dicho muchas veces, que es que lo que la escuela de idiomas me ha dado a mí durante todo este tiempo, aún no me faltan años para devolverle todo lo que la escuela ha hecho por mí en cuanto a tema formación. Y nada, muchas gracias a todos.